Ya la Sí, hicimos. ya. Ok. Bueno, bueno, entonces vamos a ver esta información que nos toca a nosotros como inicio Sí. de el tema que es el final para ustedes de los cursos de la iglesia como cursos formales. Es el último del, vamos a llamarle del Ministerio de Cultura Buena Tierra. Es el último curso formal. De aquí para adelante, terminando este curso con ustedes, ya vamos a tener solamente puros temas que van a corresponder a los temas doctrinales del cristianismo universal. Les digo sencillo: justificación, redención, el pecado, vamos a ver, salvación, gracia, todos estos que son la base o el fundamento de la Iglesia Universal de Cristo. Vamos a ver algunos enfoques en relación a lo que son los reformadores, en lo que son los presbiterianos, los que son los bautistas, los del séptimo día. Vamos a hacer algunas comparaciones entre lo que es la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mormones, pero realmente nos vamos a centrar más en lo que es creación, eh, pecado y redención, que son los tres puntos que soportan el cristianismo desde la doctrina de Cristo. Entonces, vamos a iniciar. Les comparto el video y para poder poner las diapositivas necesito hacer esto. Entonces, como, como ya ustedes pueden saber, cuando dejamos un chipote ahí en el Odres 1 de hace 6 meses, no terminamos el tema del contexto. ¿Sí te acuerdas, Misael? Sí, Sí, sí bueno, fue el tema que le pedí que otra ándale. vez, Ah, pues sí sí, es porque cierto, tú lo pediste, sí es cierto, sí, que era necesario porque sí, tenías muchas dudas. dudas. Bueno, el problema que tenemos con respecto a lo que es el contexto, esto lo vimos en la gramática, lo vimos en la literatura y lo vimos, bueno, en el caso mío, en la filosofía. Estos tres, eh, vamos a llamarle temas generales. eh, este tema de contexto se ve en la gramática, hablando de secundaria y preparatoria o vocacional. Se ve también en la literatura, en lo que es ciencias sociales o filosofía. Se ve ahí lo que es el contexto. Vamos a tener que brincarnos de muchas definiciones, nomás les voy a dar una muy simple y vamos a ver. Voy a quitarles esta para entrar al el power que traigo aquí de lo que es el contexto. Entonces, vamos a abrir esta y ahora sí. ¿Ahí pueden verla esa o no? Sí, maestro. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a ver Odres 2, contexto bíblico. Muy bien, vamos a iniciar y vamos a orar primero para darle
Gracias al Señor y que nos guíe el Espíritu Santo para poder entender todo esto que es parte de el crecimiento espiritual estando en la materia. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos hoy, Señor, y te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para poder entrar a estos temas y poder ser un poco más comprensivos con relación a lo que vamos a leer, Señor. Necesitamos tomar algún receso en relación a lo que es la doctrina para poder tomar algunas cosas que son necesarias para poder entender tu mensaje, Señor, escrito. Te pedimos hoy que nos bendigas, que uses nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, lo que tú pusiste, Señor, para que nos hagas comprender cómo es que tú escribiste y cómo es que ese mensaje tiene que llevar, tiene que traerse en un contexto, de otra manera no serviría. Gracias, Padre. Enséñanos, Espíritu Santo, a comprender lo que es la literatura en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comprender un hecho hay que tomar en cuenta las condiciones en las que se presente. Está fácil. El hecho, lo que sea, una acción, si no tomamos en cuenta las condiciones que rodean a ese hecho, a ese acto, no vamos a poder comprenderlo porque desconocemos lo que lo rodea, lo que lo produjo, lo que, lo que hizo que fuera. Y esto es el contexto. Yo lo he explicado siempre de esta manera, lo más simple que puede ser. No puedes juzgar al presidente Benito Juárez con las normas sociales en las que vivimos ahora, porque estaría reprobado. Desde nuestros juicios en la época en la que nosotros estamos viviendo, juzgar a Juárez desde nuestra plataforma cronológica sería una locura, porque no corresponde su época en la que él vivió con la época en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacemos? Para juzgar a Juárez, necesitamos juzgarlo desde su contexto cronológico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos que ponerlo en su tiempo y juzgarlo desde ahí para poder saber por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo. Bueno, pues eso es un contexto. Tú no puedes sacar a Juárez para juzgarlo acá en nuestra época. Es lo mismo que sucede con sacar una palabra, sacar una idea o una interpretación y quitarla del contexto y a tratar de forzarla a que diga lo que yo percibo que dice. Y esto sería un error literario de los más garrafales, porque sacada una palabra de su contexto deja de tener el mensaje que en su contexto tiene. Un mensaje, una palabra, lleva un mensaje junto al contexto en el que fue expresado. Deja de tener el mensaje cuando extraes de ese contexto a esa palabra. Ahorita vamos a explicarlo claramente. Ahorita nada más es así como darles pormenores para después entrar a lo que es el contexto bíblico específicamente. Entonces, vemos que para comprender un hecho hay que tomar en cuenta las condiciones en las que se produce. El contexto es una herramienta analítica de tiempo y espacio.
esa herramienta analítica debe respetarse en su tiempo y en el espacio en el que está dicho o en el que está expresado. No se puede sacar de tiempo, o no se puede sacar del espacio. Está hablando del espacio geográfico, no se puede sacar del espacio geográfico una palabra y analizarla acá. ¿Por qué? Porque para, para un hombre nacido en Ciudad Juárez, una palabra tiene un significado y es diferente ese significado si la expresa un ciudadano de Chiapas. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico en el que se desarrolla la sociedad, así está en usos y costumbres interpretada esa palabra. Y entonces, cambiando de espacio geográfico, normalmente cambiamos nosotros de significado. Normalmente, algunas palabras no, pero la gran parte de nuestro lenguaje se expresa de una forma y se interpreta de una forma en una región del norte que diferente a una región del sur. Eso es el contexto en el tiempo y en el espacio. El contexto puede limitar a un versículo o lo expande. Un contexto, ahorita lo vamos a ver específicamente, ahorita les dije, nada más estamos poniendo piedritas. El contexto puede limitar a un versículo o lo puede expander. Un versículo puede limitar a otro versículo. También, en su contexto, un versículo puede limitar a otro. Y entonces podemos leer este y cuando leamos el otro decimos, parecería como que se contraponen. Bueno, uno puede limitar al otro. Y entonces te encuentras con un versículo que necesitas respetar porque es el que va a guiar el contexto de ese que estás leyendo. A lo mejor estas disertaciones o estas formas de expresar mías no se entiendan, pero cuando lleguen a los versículos que vamos a analizar ahí, yo les voy a decir, miren, este versículo limita a este otro. Así que este versículo, el versículo 1, está sojuzgado por lo que dice el versículo 2. Entonces, en el contexto de toda la Biblia, este versículo es el que manda, el otro se somete, se pone debajo. Así más o menos. Vamos entonces aquí tengo el ejemplo, miren. Mateo 7:1. Este, este, este versículo, ahorita vamos a ver cómo lo limita. No juzguéis para no ser juzgado. Eso lo dijo Jesucristo con este ejemplo, Mateo 7:1. No juzguéis para no ser juzgados. Pero debemos saber que otros versículos nos dicen, por ejemplo, 1 Corintios 5:12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice Pablo, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Ya vieron? Jesucristo dijo que no juzgáramos. Y Pablo dice, ¿qué no saben ustedes que entre ustedes se van a juzgar? Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? Entonces pareciera como que Pablo está contradiciendo lo que dijo Jesús. No juzguen para que ustedes no sean juzgados. Y aquí tenemos una contrariedad.
en 1 Corintios 5:12 nos dice, Pablo nos dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Bueno, vean Juan 7:24. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero Señor, me acabas de decir en Mateo 7:1 que no juzguemos para no ser juzgados. Y acá me dices que debemos juzgar con justo juicio. ¿Te hago caso o no, Señor? Y aquí vemos que este versículo limita y añade lo que dijo en Mateo 7:1. ¿Por qué? Porque aquí, dejen ver si lo traigo explicado. Acá lo traigo, sí, ok. Entonces, aquí Jesús, vamos a decir, aparentemente se contradice. Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Juan 7:24, Jesús les dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Muy bien, vamos entonces a analizarlo. Entonces, ¿cuál es el contexto de Mateo 7:1? Prohíbe que hagas juicios hipócritas. Ese es el contexto. ¿Cómo? Bueno, dice Jesús, no juzgues según las apariencias. ¿Qué significa con esto? Bueno, me parece que lo que dijo, tú estás juzgando, me parece que lo que dijo, lo dijo por mí. Y Jesús te dice, hey, no juzgues según lo que tú crees que. Juzga con juicio correcto, justo. Entonces, prohíbe que tú emitas juicios hipócritas o lo que es la apariencia que tú tienes. Y el otro es, la otra parte del contexto es juzgar solo por juzgar. No juzgues solamente por juzgar. Es que a mí me gusta mucho hacer juicios. Sí, entonces lo haces porque te gusta juzgar. Es por eso por lo que Dios dice aquí, no juzguen para que no sean juzgados. Se refiere a que cuando estés emitiendo un juicio, hazlo no por lo que aparenta ser, no por lo que aparenta decir, no por lo que aparenta y percibes esa apariencia, sino con justo juicio. ¿Y cómo se hace eso, Señor? Debemos tener cuidado. Nunca dice en Mateo 7:1, nunca dice, aquí les pongo las limitantes que hace aquí en Mateo 7:24. Miren las limitantes. Mateo 7:1 nunca dice que no juzguemos. O sea que nunca juzgues. No, eso no dice. Mateo 7:1 no dice, no juzgues para no ser juzgado. Pareciera que es un determinante. Pero nosotros debemos saber
que nunca nos dice a nosotros que no emitamos juicios. Dice que el juicio sea en relación al pecado. Porque si vemos todo el versículo, todo el capítulo completo, podemos entender lo que yo saqué aquí de conclusiones. Nunca dice que no juzgues. Dice que el juicio sea en relación al pecado que tú estás juzgando que el hombre o la mujer o el hermano o la hermana hizo. Entonces, enjuícialo específicamente con ese pecado, pero no te vayas con lo que aparenta ser porque te cae mal, porque siempre lo has visto en esa actitud. No, no juzgues así, sino juzga desde el punto en el que él está equivocado. Es específicamente así. No, no traigas más cosas para ponerle peso y poder decir, el juicio mío es el más acertado por esto y esto y esto. No, no le agregues nada. Cuando juzgues, no le agregues nada a los, a, a, a los hechos que no sea exclusivamente por lo que estás juzgando. Hizo, vamos a decir, ¿qué podemos decir? Echó una mentira. Bueno, sobre eso, solo sobre eso, juzga, pero no juzgues, mintió. Pero además, nunca lava la ropa, nunca ayuda a su esposa, siempre está hablando con los otros hermanos y todo. No, 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 no. El juicio tiene que ser específicamente con relación al pecado que está en ese momento en tu mente tratando de llegar a una conclusión para decir culpable o no culpable. Bueno, si alguien peca, no calles. Es decir, ten cuidado que no por el hecho de que Jesucristo dijo, no juzguen para que no sean juzgados, no por eso tú vas a dejar que todos pequen y los estás viendo y dices, pues como Cristo me dijo que no juzgara, pues lo siento por los hermanos, se están haciendo mal, pero no. No, no, no. No te guíes por esa interpretación de no juzgues porque no quieres ser juzgado, sino si hay algo que se está haciendo mal, tú no calles. No dice que no debes juzgar el mal. Dice que tu juicio sea justo. Eso es lo que dice en Romano, en Juan 7:24. Que no juzgues por apariencia, sino que juzgues con juicios justos. Entonces, vemos nosotros aquí que esta forma de decir ¿cómo se dice? De emitir un juicio, tiene que ser primero que sea justo, ¿no? Que no le agregues ni que te ensañes porque ya cayó en tus manos y ahora sí me las va a pagar todas. Entonces, ten mucho cuidado en relación a este tipo de juicios, porque de otra manera tendríamos dificultad para emitir juicios, porque entonces estaríamos castigando a todos. Y lo primero que debemos saber es que todos estamos en un tratamiento espiritual, todos los seres humanos. Estamos en un tratamiento espiritual, no importa si hay uno que es más santo que el otro, no importa nada. Sencillamente que nosotros debemos estar emitiendo juicios
que sean perfectamente equilibrados, sin buscar aplastar o, o que no sea sin misericordia, o no, que sea con misericordia, mejor dicho, vamos a ponerle así, que sea con misericordia. ¿Por qué? Porque yo también estoy siendo procesado, a lo mejor en un área diferente a la que él está pasando, a lo que ella está pasando. Pero recuerda, no por el hecho, vuelvo a repetirlo, que dice no juzguen para no ser juzgados, por eso no vas a emitir tú un juicio o un veredicto, sino más bien que lo que tú digas esté equilibrado sin pasarte de, del hecho de que quieres destruir o quieres borrar de la iglesia a esta persona. No ponerlo en mal. Sí, tratar de ponerlo en mal. Miren, ya no pude capturar. Déjenme traerme mi libreta porque ahí tengo lo que seguía. ¿Ya quitaste la imagen, Javier? Que si ya quitaste la imagen. No, No, sigue ahí, hermano. Ahí está la imagen. No la veo. Es que anda fallando el internet por las lluvias y yo pienso que ha de ser eso, hermano. No, el problema no es las lluvias, el problema es que cree César que la quité porque pasé una que ya no tenía nada. Ah, ya, sí, esa que ya está en blanco. Sí, porque ahí ya no pude capturar lo demás. ¿Puedo hacer mientras una pregunta? Claro. Yo también tengo otra. Usted primero, hermano. Mira, A Javier, ver, César, primero tú que Maus. tú nos vas a enseñar cómo saber la concordancia entre una declaración de la palabra con otra, porque ahorita tú nos dices las dos referencias y es entendible conforme tú lo explicaste y quedó muy claro. Pero cuando ya leamos nosotros en forma individual la palabra, ¿cómo podemos ver en el momento que tiene una concordancia y no se contrapone? Porque ese va a ser, yo creo que una de las cosas que debemos de ver de cómo podemos encontrar la concordancia para que soporte lo que se está diciendo y no se contraponga. Sí, mira, no es concordancia, es el contexto. Okay. Sí, mira, el contexto no corresponde exclusivamente a un versículo, no corresponde exclusivamente a un capítulo, A eso me refiero. no corresponde exclusivamente a un libro. En el caso de nosotros, que tenemos la Biblia con 66 libros, primero, nuestro contexto debe ser el contexto de 66 libros, para comenzar. Ningún versículo de los 66 libros se puede contradecir uno con otro. No existe eso. Lo que tenemos que ver es saber en el contexto particular, es decir, del versículo, el contexto del versículo. Luego, si no entendemos el contexto del versículo, nos vamos al contexto del capítulo. Si no entendemos el contexto del capítulo, nos vamos al contexto del libro y así nos vamos hasta encontrar el contexto de los 66 libros. Ahora, ¿qué es tan fácil esto como para poder tener el contexto general de los 66 libros? Bueno, necesitamos leer la Biblia cuando menos una vez al año. Yo en una ocasión cuando estaba con
con unos deseos enormes de comerme la Biblia. La leía 2 veces por año. Cada 6 meses yo terminaba la Biblia y comenzaba de nuevo. Y terminaba y comenzaba de nuevo. No sé cuántas veces la leí. Por ahí tengo anotado, pero son más de 20 veces. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero hay que leerla así. Leerla de forma general, sin estarte fijando en muchos puntos finos. No, vamos a ver los puntos generales primero. Y luego, el mismo conocimiento que tú tienes cuando comienzas a leer, te va a recordar porque el Espíritu Santo graba toda todo el proceso, todo el camino recorrido que tú hiciste durante todos los versículos y te va a ir acomodando ciertos temas que corresponden a ciertos libros, si es que tú lo manejas así, y si no, los temas en general. Tú vas a leer, por ejemplo, el versículo por decirte algo, de Mateo 24:44, y cuando tú lees ese capítulo de Mateo, puedes acordarte de lo que dijo en Levítico un sacerdote y juntar esos dos y solito el Espíritu Santo solito te va a poder ayudar para que tú hables conforme a lo que tú tienes como contexto general, los 66 libros. ¿Esto cómo se hace? Mis hermanos, no, ahí sí yo no les puedo ayudar. ¿Por qué? Porque es cada quien. Y aquí alguien se puede desanimar, como ya vi la cara de Irene. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que hacer. ¿Qué voy a estar leyendo la Biblia? No, no. En la época en la que yo estaba ávido de conocimiento, yo era gerente de una empresa, de la empresa más grande de Latinoamérica, aquí en México, yo era gerente. Y entonces yo tenía que estar viajando Monclova, Monterrey, Lázaro Cárdenas y México. Eran las 4 áreas que yo atendía como gerente. Entonces, el lunes estaba aquí en México, el domingo llegaba aquí, el lunes estaba en México y el martes me iba a Guadalajara. Digo, a Guadalajara, a Monterrey. El martes en la tarde, en la noche, me iba a Monclova. El miércoles estaba ya saliendo. El jueves estaba en Lázaro Cárdenas, Las Truchas, jueves y viernes. Y el sábado estaba aquí en México. Y así estaba. 14 años trabajé así. Y era lo más hermoso que yo tenía para seguir leyendo. ¿Por qué? Pues porque era una terrible deseo de conocer. Y ahí fue donde me harté de la palabra. Entonces, es necesario para poder trabajar con quien sea, sean niños o sean adultos, necesitamos empaparnos de lo que es la palabra. No se espanten cuando ahorita vamos a comenzar con los contextos, no se espanten de que es muy difícil entender el contexto o en qué contexto está hablando la persona. No, es bien sencillo. Solo que necesitamos nosotros ir empapándonos de esto primero y ya después que ya comprendamos cómo capturar el concepto en el que se está hablando, el contexto en el que se está hablando, ya lo vamos a hacer automático. Pero necesitamos poner ciertos lineamientos de nuestra persona como un compromiso, vamos a llamarle, de alcanzar cierto nivel de conocimiento de lo que dice Dios en su palabra. No
hay otra forma más que buscar primero contextualizando, pero al mismo tiempo leyendo. No estar pensando, a ver, ¿qué contexto? No, primero hay que leer y leer. Y ya después el siguiente paso, digamos que lleves unas, no sé, a lo mejor unos 10 meses de estar leyendo así, de nada más leer sin anotaciones ni nada. Y ya después, a los siguientes otros 10 meses, ya comienzas a hacer anotaciones, a conectar un versículo con otro, a acordarte de cómo es esto y cómo es lo otro. Y así empiezas a hacer una conexión entre todos los versículos. Pero lo primero, hay que saber leer. No te limites ni te espantes porque no sabes contextualizar una idea. No, ahorita no te preocupes. Ahorita no te preocupes por eso. Preocúpate por leer. Preocúpate por leer. Solo eso, solo eso. El niño bebé camina, aprende a caminar caminando. Se cae, se levanta y camina. Se cae, se levanta y camina. Y se golpeó la nariz, se levanta y camina. Se levanta y camina hasta que aprende. Eso es exactamente lo mismo. Ahorita, pues a lo mejor vas a chocar con un montón de murallas, pero que esas murallas no te detengan. Tú continúa. No busques ahorita. Sí, ahora, si quieres hacerlo desde un principio, está bien, pero no te me desanimes porque no encuentras un concepto, un contexto en un capítulo. Ok, Javier, aquí, ¿cómo recomiendas leer la Biblia? ¿De forma corrida de Génesis hasta todo el Antiguo Testamento y después continuar, o se tiene que alternar la lectura? Porque No, hay mira, Biblias que traen un programa ya escrito de cómo leerla. todo lo que pongan está fuera de contexto celestial. No puedes leer la Biblia con un programa que tiene Génesis y luego Salmo 114 y luego Primera de Corintios y Levítico, quién sabe. No, porque así no escribió Dios. ¿Cómo escribió Dios? Así como está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Esther, Job, Salomón. Todo eso es lo que puso Dios en orden. ¿Por qué vamos nosotros a meterle la mano y a sacar tijereteadas? Para mí, eso es un error. Ahora, ya los pastores que dicen que no, que tiene que ser, bueno, pues hazle caso al pastor, pero lee. Yo nunca me he sometido a un método. Yo agarro el libro de Génesis y ahorita ya no estoy leyendo de esa forma. Ahorita estoy leyendo, agarro, por ejemplo, Romanos. Ahorita llevo Romanos, no sé, 30 veces el libro de Romanos, es bien poquitito. Todos los días, tan, y estoy mastique. Ahorita ya estoy leyendo así la Biblia. Pero antes agarraba Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, me aventaba todos parejito hasta capítulo 22 del Apocalipsis 21 y regresaba otra vez y me iba otro rato más y así. Hasta después de unos 3 o 4 años comencé a tomar notas ahora. Comencé a tomar notas de algunas cosas que me interesaban que yo pudiera resaltar en mi mente. Y luego ya empezó a surgir una conexión entre todos los versículos que tenía anotado y empecé a hacer estudios, empecé a trabajar con esa información que estaba escribiendo. Pero, ¿qué te aconsejo? Mira, la Biblia está escrita por el Espíritu Santo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Así es como Dios le escribió. ¿Por qué quieres hacer tijereteadas tú?
Pero vuelvo a repetirte, si el pastor dice, no, tiene que ser ahora Salmos 23 y mañana 1 Corintios 4:9, bueno, pues hazle caso al pastor. ¿Por qué? Pues porque él tiene la dirección, no yo. Yo solamente estoy indicándoles, así es como yo la leo. ¿Por qué la leo así? Por esto y esto, ya les dije ahorita. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que someternos a un método, pero de acuerdo a como tú crees que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, no vas a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, porque no me interesa a mí que lo estudies así, yo te voy a dar, pues entonces hazle caso al método espiritual. Pero yo aprendí así. Y yo cuando oigo una doctrina, inmediatamente el Espíritu me empieza a sacar versículos para decirme, hey, eso está mal. Eso está basado de un punto de vista erróneo. Y les he dicho a mis hermanos, los que se han acercado, les digo, no, este predicador está mal por esto y esto y esto y esto. Entonces, necesitamos nosotros tener un continuo, es decir, necesitamos nosotros tener un compromiso y luego continuar con ese compromiso. No es así un golpe y luego ya dejar, ya lo hice, ya no. Es continuar. Ese es un compromiso. Y el compromiso, pues tú lo vas a tener con el Espíritu Santo, no conmigo. ¿Cuánto es lo que vas a aprender? Cuánto te comprometas con el Espíritu Santo a leer. Nadie va a poder, esto lo dijimos el domingo pasado en la reunión, nadie va a poder hacer lo que Dios le dice que haga si no entiende qué dijo Dios que haga. Lo voy a decir de otra forma. Nadie puede obedecer si no entendió la orden. Así de sencillo. Entonces, si está escrito, pero no lo entiendes, ¿cómo vas a obedecer? Si no entendiste, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no entendiste. Para poder obedecer, necesitas primero entender la orden. Bueno, pues la Biblia son órdenes que Dios dejó que nosotros hiciéramos. Si no las entendemos, mis hermanos, no podemos cambiar de canal porque no sabemos qué canal está bien y qué canal está mal. No sabemos qué quiere Dios que haga yo porque no le entiendo lo que me dice o jamás he leído lo que dice. Yo solamente sé porque los predicadores ahí me dicen, pero yo jamás he pasado mis ojos por las líneas. Bueno, pues esa es la forma más tonta de ser cristiano. La forma más tonta de ser cristiano es dejarse guiar por los predicadores. Esa es la forma más tonta. Entonces, necesitamos nosotros comprometernos con el cielo. Y lógicamente como los de Berea, cuando llega un predicador, pues inmediatamente me voy a la Biblia y comparo lo que dijo el predicador con lo que dice la Biblia y digo, no, este está mal de la cabeza, aquí anda con una doctrina chueca. Pero si nunca hemos hablado con la Biblia, pues lógicamente lo que digan está bien dicho, lo que nos ordenen está bien ordenado. ¿Por qué? Pues porque nos dejamos guiar por el predicador. Y acuérdense, los de Berea llegaban a la casa y consultaban y decían y hacían y decían, ¿está bien o está mal? Esos eran los cristianos de Berea. Entonces, la otra pregunta, Maus. Sí, dice que no debemos juzgar. Entonces, ¿cómo hablamos o cómo le podemos dar consejo a una persona
sin que parezca que estamos juzgando. No, O no, sea, Maus. a ver, pero déjeme le explico bien. A ver, En nuestras relaciones podemos poner, ya sea de amistad, ya sea con los hermanos, ya sea con nuestro esposo, podemos poner límites sanos en una relación. Pero para que no parezca que estamos juzgando a esa persona, ¿cómo podemos hablar o darle el consejo sin sentir que los estamos juzgando? O no sé si me entienda. va por ahí. Mira, yo nunca dije que no juzgáramos. Mateo 7:1 dice, el Señor Jesucristo, no juzguen para que no sean juzgados. Pero debemos saber que hay otros versículos que dicen también esto. Primera de Corintios 5:12, por ejemplo, les dije, bueno, Pablo aquí pareciera como que está contradiciendo al Señor Jesucristo cuando dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro también? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo Jesús, mira, yo no te digo que no juzgues. Lo que yo te digo, Juan 7:24, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. El emitir un juicio no tenemos nosotros que dejarnos llevar por lo que yo pretendo que dijo o, o interpreté que dijo o percibí la voz y creo que estaba enojado o le vi el semblante y me pareció de ira. Así no se juzga. ¿Por qué? Porque ese no es un sano juicio. Nosotros tenemos que juzgar, como les dije aquí. Debemos tener cuidado. Nunca dice que no juzguemos. No, Jesucristo nunca dijo que no juzguemos. Pablo nunca dijo que no juzguemos. Dice que el juicio sea en relación a lo que corresponde, lo que estamos tratando nosotros. Si el hermano mintió, entonces tenemos que juzgar solo en el aquí y el ahora. No tenemos que sacar trapitos al sol y decir, él siempre es mentiroso. Entonces, por lo mismo, él peca de mentiroso porque siempre está mintiendo. No juzguemos con elementos del pasado ni con elementos del futuro, solamente aquí y ahora. ¿Qué dijo en ese momento? Eso es el juicio que se tiene que hacer. Pero si nosotros buscamos más errores para hacer muy grande el problema, eso no es un juicio correcto, porque vamos a estar nosotros golpeando a una persona que probablemente se equivocó en decir algo o en, en, en la forma en la que lo dijo. Y lo vamos a juzgar por eso y lo vamos a decir que ya no es cristiano solamente por ese error. No, debemos nosotros ser muy puntuales. En el juicio debemos ser muy puntuales y clarísimos. ¿Sabes qué? Mira, te equivocaste porque dijiste esta palabra y esta palabra aquí en México se interpreta de esta manera. Y entonces ya podemos poner los puntos en las íes. Pero si lo juzgamos y no le decimos cuál es la razón por la cual estuvo mal, entonces no podemos nosotros juzgar de esa forma. Javier, Sí, Ok. ¿me permite decir algo, Javier? a ver, Mira, Javier, yo creo que hay que interpretar bien lo que se está diciendo de juiciar, poner juicio a alguien. Uno es, debes de tener sabiduría sobre lo que estamos escuchando y en tu pensamiento
no emitir un juicio y estar diciendo tú eres esto, o como vos estabas mencionando que cargar más de lo que no, sacarle todos sus trapitos. No, lo que yo creo aquí, lo que es más conveniente es entender en qué contexto está la persona, qué es lo que tiene, pedirle a Dios sabiduría y darle el principio, el valor para edificar a la persona y sobre todo hacerlo con amor, porque todos podemos tener sabiduría, pero si no la hacemos con amor, nada somos. Entonces, sí tiene que ser dentro de una sabiduría, darle los principios y valores a la persona que necesita una orientación. Tal vez si vemos que está mal, no es criticarlo, juzgarlo o enterrarlo y crucificarlo, ¿no? Sino es darle la esperanza de que sí puede salir donde está y darle el principio, el valor y animarlo a que tiene esperanza lo que está viviendo. Porque si nada más emitimos un juicio y criticarlo, realmente no estamos dando totalmente el complemento de lo que necesita esa persona. Porque a veces es lo que se necesita cuando, si tenemos nosotros al Señor en nuestra vida, y como tú dices, si tenemos bien claros los principios y los valores y nos alimentamos de la palabra, sí podemos dar la sabiduría de Dios, que es su palabra para esa persona. Sí, sí, correcto. Entonces, recuerden esto, nosotros como gente mayor espiritualmente hablando, necesitamos saber que estamos en la iglesia para corregir los problemas y defectos que la iglesia tenga. Pero debemos tener cuidado en emitir un juicio que sea condenatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que voltear a nosotros y decir, pero si yo tengo también este problema, a lo mejor no es igual, es otro problema, pero tengo este problema y estoy pasando por un proceso para quitarme esta idea o este mal genio o esta forma de hablar o no sé. Entonces, nada más saber esto, que todos estamos en un proceso de santificación, que ninguno de los que estamos en la iglesia podemos decir que ya somos santos, absolutamente santos. ¿Por qué? Porque sí somos santos, pero santos en proceso de santificación. Entonces, ninguno de los que estamos reunidos en la iglesia no tenemos errores o no tenemos defectos o no tenemos malos hábitos o no tenemos malas palabras. Todos tenemos cola que nos pisen, como decimos. Entonces, cuando emitamos un juicio, tenemos que no ser severos para deshacer al hermano, porque no es correcto. Lo que necesitamos hacer es decirle, mira, yo en tu lugar haría esto, pero ese es mi punto de vista. Solo te digo, pues tú busca tu punto de vista, pero eso que estás haciendo a mí me parece que es un error o no es correcto, pero hasta ahí, no decirle, pues es que tienes que, o si no te vas. No es así. Entonces, requerimos compararnos nosotros siempre y saber que estamos igual que todos los que estamos ahí. Cuidado, hombres trabajando en un letrero cuando hay alguna cosa por ahí de ¿cómo se llama? Una excavación en construcciones en la carretera. Cuidado, hombres trabajando. Bueno, lo mismo teníamos que poner nosotros. Cuidado, yo soy santo en proceso. Y los demás, pues todos traen un letrero igual. Santos en proceso, todos los que estamos adentro. Entonces, no podemos quedarnos callados cuando hay un problema, porque eso va a contaminar a otros. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en arrimarnos al hermano con todo el respeto, sin ofender y sin destruir, para
que él sepa que está en un error o que desde el punto de vista que nosotros lo estamos observando es un error, a lo mejor no es. Por eso es complicado que nosotros emitamos juicios a la ligera. La Biblia no dice que no debes juzgar el mal. Ah, no, claro que para eso estamos. Para eso estamos, para juzgar el mal. Para eso nos dejó Jesucristo en esta tierra y en esta iglesia. Si no fuera así, entonces, pues estaríamos, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces requerimos tener mucho cuidado con los contextos. Vamos a seguir trabajando con esto. Les voy a pedir que busquen el contexto el próximo viernes, lo vemos. Busquen el contexto de Mateo 24, 44. ¿Mateo qué? Mateo 24, 44. Busquen el contexto. ¿Qué dice el versículo? ¿No lo entienden? Ah, bueno, pues ¿qué dice el capítulo? ¿No lo entienden? Vean todo Mateo, del 1 al... Ya no me acuerdo cuántos capítulos tiene Mateo, pero bueno. 28. 28, sí. Entonces, ustedes pueden leer solo el versículo, el capítulo 24, versículo 44, y decirme, el contexto es este, y yo les voy a platicar lo que yo oí en una ocasión un predicador, y me espantó porque, pues, lo sacó de contexto y hizo una tontería. Yo nomás me reí, me agaché, porque yo era ahí invitado. Me agaché y me reí, dije, no, se me hace que está diciendo un chiste. No, no lo dijo plenamente. Y entonces lo sacó de contexto y eso es lo que necesitamos nosotros, tener mucho cuidado en saber qué dice el versículo. Si ese versículo lo sacamos solito afuera de la Biblia, pues vamos a tener un error. Entonces búsquenme el contexto de Mateo 24, 44. Vamos entonces a orar para despedirnos. Sí. Padre y Dios bendito, eterno y poderoso Jesús, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, en la que tú nos has permitido acercarnos a tu presencia, Señor. Queremos ser cada día mejores, Padre. Queremos estar siempre en un proceso de santificación, pero no queremos irnos lentos, Padre. Quisiéramos ir más rápido para que nosotros no estemos perdiendo tanto tiempo, sino más bien que lo que resta de nuestra vida, Señor, pueda ser un proceso que nos lleve a la santificación en la rapidez que el Espíritu Santo nos ponga. Te doy gracias, Señor, porque nos has instruido esta tarde y te pedimos que tu bendición se extienda durante lo que resta de este día y la semana que entra nos siga acompañando tu Espíritu Santo para dirigirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Nos vemos Bendiciones a todos. el próximo Bye, Angelita. viernes. Dios les Sí, bendiga. nos vemos, maestro. Sí, Sí, pórtate cumplí, bien. aquí estoy. Sí, pórtate Sí, bien. maestro. Sí, claro Pero que muy sí. bien, voy a Muy bien. preguntarle A Misael. a Misael a ver cómo andas. Ok. Dios te Va a bendiga. decir que muy regañona y gritona. Sí, creo. Nos Me vemos. Dios lo los bendiga mucho. saludas. Hasta Sí, luego. Dios te Dios bendiga. bye.